El día de hoy vamos a desarrollar la temática de planteamiento del problema, que es el primer capítulo de todo protocolo, y el objetivo pues es aclarar algunas dudas que ustedes tengan. En ningún momento estamos dándoles a conocer algo nuevo, ya ustedes de esto conocen, entonces vengo a hacerles como una síntesis, como una integración de contenidos y que aclaremos dudas que ustedes tengan al respecto. Recordemos que todo capítulo, todo anteproyecto, tiene 3 capítulos, ¿verdad? El planteamiento del problema, fundamentación teórica y metodología. Y en algunos lineamientos puede ser que les pidan hipótesis y variables, también en la parte de anteproyecto, pero a veces puede ir también inmersa en la metodología. Entonces va a depender de de cómo esté la estructura que les están solicitando. Entonces el día de hoy vamos a ver el primer capítulo, planteamiento del problema, todo lo de situación problemática, pregunta de investigación, justificación, objetivos, factibilidad, viabilidad. Antes que nada, quiero presentarles este esquemita, este mapa conceptual en el que estamos viendo todo el proceso de investigación cuantitativa. Recordemos que también hay investigación cualitativa, que es diferente, es más que todo comprender comportamientos y ahí la recolección de datos es un poquito más amplia, más de entrevista, de observación. En cambio, en la cuantitativa se usan otro tipo de instrumentos más estandarizados como las encuestas o escalas, ¿verdad? Ya hay instrumentos de escalas o listas de chequeo. Entonces, aquí veamos ustedes que primero el esquema o la secuencia es bastante lineal, ¿verdad? O sea, aquí no estamos viendo como en el proceso cualitativo, que es un poquito más abierto, ¿verdad? Aquí vean ustedes que una línea sigue a la otra y no se regresa en ningún momento. O sea, no es que de la fase 8 podamos regresar a la fase 3. Entonces, esto es algo bien importante en la investigación cuantitativa porque lleva un orden, una secuencia bastante rigurosa, ¿verdad? Entonces, todo parte a partir de una idea, una línea de investigación, un tema. No es lo mismo tema que título. En investigación, el tema es la idea de investigación, la línea de investigación. Y el título ya es propiamente dónde lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, a quiénes. O sea, qué, dónde, cuándo y a quiénes. Por ejemplo, me voy a quedar con 2 ejemplos durante toda la clase. Uno es, por ejemplo, vamos a ver prevalencia de sobrepeso, obesidad y factores de riesgo asociados en los estudiantes de la carrera de 8º año de la carrera de medicina en la Universidad de Alberto Masferrer. Entonces, esa es una idea. Yo digo, yo quiero trabajar en obesidad y sobrepeso. Entonces, yo les digo, vaya, sí está bien que queremos trabajar en obesidad y sobrepeso, pero específicamente ¿qué? Ah, no, yo quiero trabajar en adulto mayor, quiero trabajar en niños, quiero trabajar en adolescentes, quiero trabajar en embarazadas, quiero trabajar en latinoamericanos, en europeos, ¿qué? Entonces, cuando nosotros vamos aterrizando un poquito más esta idea de investigación, vamos casi que preelaborando el título. El título es casi que lo último que se elabora, ¿vea? Cuando ya nosotros estamos seguros cuándo lo vamos a hacer, en quiénes lo vamos a hacer y qué vamos a hacer. Entonces, estamos a partir de una idea, ¿verdad? Y ahorita lo que vamos a ir a hacer es ir a leer. ¿Por qué? Porque yo de sobrepeso, obesidad y factores de riesgo no sé exactamente qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero ir a investigar. Entonces voy a ir a leer para saber qué han hecho otros autores, voy a leer tanto de mi temática como del tipo de estudio que en algún momento siento yo que me es factible realizar o que me puede desarrollar los objetivos que yo me he planteado. Entonces, vean ustedes que la literatura no la voy a ir a buscar hasta cuando ya esté haciendo el marco teórico, sino desde que yo ya tengo la idea de investigación. Luego planteo el problema y eso es algo muy importante, el planteamiento del problema. Yo no voy a hacer una investigación si yo no tengo una situación problemática. O sea, si yo les digo, y este es el segundo ejemplo de la clase, que hay una mesa blanca. Entonces todos vemos la mesa blanca de ese color. Entonces, ¿por qué vamos a discutir? No hay nada que discutir, vea. Ahora, si yo les digo, miren, yo veo que tiene unas manchitas grises y otros no, yo la veo blanca. Entonces, ahí empieza una situación que hay que aclarar, que tenemos que investigar, que tenemos que indagar. Entonces, si no existiera esa diferencia, entonces no habría por qué hacer una investigación. Si todos vemos blanca la mesa, no hay nada que investigar. Pero si empezamos a ver diferencias, si empezamos a diferir entre unos y otros, si hay vacíos en el conocimiento, si hay cambios o algo no explorado, entonces ahí es donde yo genero mi problema de investigación, mi planteamiento de la situación problemática, ¿sí? El primer capítulo. Si yo no, por eso es importante el primer capítulo, porque si yo no estoy planteando, yo no estoy exponiendo que hay un problema, entonces no hay por qué investigarlo, ¿sí? Vale, la fase 3
Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Ya habíamos hablado un poquito de eso, aunque les voy a dar una clase específicamente, pero cuando hablamos de la estructura de protocolo, decíamos que es lo que nos sustenta propiamente el estudio, ¿verdad? Incluso nuestras variables. Entonces, no puede combinarse el planteamiento con el marco teórico porque son dos cosas diferentes. Una es que yo le estoy exponiendo a mi comunidad médica, a mi comunidad científica, por qué estoy haciendo el estudio, ¿verdad? ¿Por qué me nació esta situación problemática? Y en la fase 3 estoy sustentando ya propiamente lo que voy a investigar, ¿sí? Entonces, en este caso vemos que la fase 4 es la visualización del alcance del estudio, ¿verdad? O sea, también es importante que en un momento dado, digamos, bueno, en realidad es factible, es viable realizar mi estudio, ¿verdad? Y qué queremos lograr con esos resultados, porque a veces no tenemos claro por qué estamos haciendo la investigación. Entonces, no sabemos qué es lo que queremos lograr con nuestros resultados. Y eso es bien importante tenerlo porque si no, pues no le vamos a aportar nada a nuestra comunidad científica. La fase 5 es la elaboración de hipótesis y definición de variables. Recordemos que hay estudios que no necesitan hipótesis y lo vamos a ver en una clase específica para eso. Y también nuestras variables. Por ejemplo, está la variable estudio, que en este caso es sobrepeso, obesidad. Y también hay variables de análisis. Por ejemplo, los factores de riesgo. Y ahí yo les decía la vez pasada, hay que tratar la manera de tener una esquematización de ideas. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de factores de riesgo, yo los puedo desglosar en un segundo nivel en factores de riesgo modificables, no modificables. En un tercer nivel de los modificables, alimentación, actividad física, higiene del sueño, por ejemplo, son modificables que pueden afectar en la obesidad. Y los no modificables, por ejemplo, lo desgloso también a un tercer nivel y me refiero a antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes perinatales. Entonces, si yo tengo ese desglose, se me va a hacer más fácil armar mi marco teórico posteriormente. Sí, y ahí es donde yo estoy definiendo mis variables. Algunas las voy a utilizar para análisis estadístico y, por supuesto, para responder a mi variable de estudio, ¿verdad? Para analizar esa variable de estudio posteriormente. Las variables de análisis con el factor problemático, con la variable de estudio. Factores de riesgo modificables con obesidad o específicamente alimentación con obesidad, actividad física con obesidad. Higiene del sueño, una mala higiene del sueño, por ejemplo, que habría que clasificarla con obesidad. Entonces, esas variables me van a servir para posteriormente hacer mi análisis. La fase 6 es el desarrollo de la investigación. La fase 7, la definición y selección de la muestra. Perdón, la fase 6 es el desarrollo del diseño, ¿verdad? Donde estamos hablando del tipo de estudio, a quiénes se lo vamos a dirigir, las técnicas e instrumentos de recolección de información, que es algo muy importante, el análisis de los datos, ¿sí? Posteriormente, la definición y selección de la muestra. Luego me voy a campo a recolectar todos los datos, los analizo, elaboro el resultado como una fase 10 y yo le agregaría una 11 que es la publicación. De nada nos sirve haber generado conocimiento si va a quedar engavetada la información. Eso se llama literatura gris. Entonces hay que tratar la manera de que todo lo que elaboremos lo publiquemos. Si ustedes se fijan, podríamos partir esto desde la fase 1 hasta la fase 3 como una fase introductoria en total. La fase 4 a la fase 7 como una planificación propiamente. Y la fase 8 en adelante, la ejecución. Vaya, posteriormente vemos que hay factores que hay que tener en cuenta en el momento en el que nosotros nos estamos planteando un problema. Por ejemplo, en el orden subjetivo, podríamos pensar en que sea algo de interés para nosotros, de interés, que tengamos interés por el tema y que nos guste. Yo a veces les digo, en investigación hay que tratar la manera de hacerlo lo más amigable posible, porque de por sí es pesado hacer una investigación, o sea, hay que buscar literatura, hay que parafrasear, hay que casi que despertar en eso, pensando en eso, y dormirse pensando en eso. Entonces, tiene que ser algo que tengamos nosotros interés por el tema, que nos guste, que haya capacidad para desarrollarlo, que tengamos el tiempo, los recursos necesarios y disponibilidad de recursos, porque una cosa es definir cuáles son los recursos que necesitamos y otra cosa es tenerlos disponibles. Y eso tiene que ver con la factibilidad y viabilidad, que lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Y ya se los había mencionado también en la clase de protocolo y de estructura de protocolo e informe final. Y en el orden objetivo, hay que pensar siempre si esto permite un diseño, ¿verdad? Si es de interés para la comunidad médica, para la comunidad científica, si presenta utilidad, porque muchas veces estamos haciendo investigaciones redundantes, que es más de lo mismo, no estamos aportando nada nuevo. Entonces hay que tratar la manera de que nuestro diseño, nuestro estudio, sea algo que sea útil, ¿verdad? Y hay que preguntarse también si presenta un nuevo enfoque.
¿verdad? Algo que genere una novedad, ¿verdad? Algo, un aporte de nosotros a la comunidad médica, a la comunidad científica. Y luego las situaciones que generan problemas de investigación. Como les decía, volviendo al tema de la mesa, ¿verdad? Hay que pensar, bueno, ¿habrá algún vacío aquí del conocimiento? ¿Verdad? Que es algo relativamente algún cambio que hubo, o algo nuevo, o algo que no se había explorado. Hay resultados contradictorios, ¿verdad? Unos pueden estar viendo la mesa blanca, otros la ven roja o rosada, y entonces ahí definitivamente hay que averiguar quién tiene la razón o la explicación de un hecho, ¿verdad? Que es el fin último de toda investigación cuantitativa. Nosotros lo que queremos es predecir los fenómenos, o sea, se hace con tal rigor, de tal manera en que nosotros podamos darle una explicación a un hecho, el saber por qué sucede, para podernos adelantar, ¿verdad? Anticipar, para que no suceda una enfermedad, para que no suceda una muerte. Entonces, ese es el objetivo o las situaciones que pueden generar un problema o una inquietud para poder investigar. Y así es como nosotros identificamos el problema, ¿verdad? Bueno, entonces ya entrando en materia, propiamente en la clase, vean ustedes que el planteamiento del problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación y hay que tratar la manera de cumplir con todos estos elementos para que sea más ordenado, para que la fase de planificación sea lo más ordenada y completa posible para evitar errores en la fase de ejecución, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces vemos aquí 5 elementos. La pregunta de investigación, justificación, objetivo, factibilidad, viabilidad y las deficiencias en el conocimiento. Vamos a desarrollar cada una de ellas, ¿verdad? La clase es corta, es clara, considero yo, vea, precisa. Me interesa que se lleven lo esencial de este capítulo y que vean ustedes que no lo pueden colocar en ningún otro capítulo de la investigación. Vea, aquí estamos hablando de por qué usted considera que es un problema que amerita ser investigado. ¿Sí? Entonces, la pregunta de investigación consiste en expresar el problema con términos claros y precisos. Orientan hacia las respuestas que se buscan en la investigación y no deben utilizarse términos ambiguos ni abstractos. O sea, nada raro, nada que no sea claro, sino que algo que podamos entenderlo todos. Y a veces incluso cometemos el error que creemos que la investigación tiene que ser leída únicamente por médicos. Sí es cierto que es nuestra población blanco principal a quienes queremos dirigirle nuestros resultados. Sin embargo, también tiene que estar abierto a que otros profesionales lo puedan leer. Entonces, tiene que ser por eso lo más claro y preciso posible. Representan el qué de la investigación, o sea, ¿qué queremos hacer? Esa es la pregunta. Y deben ser lo más específicas posibles. Puede ser una pregunta o pueden haber más preguntas, ¿verdad? Pueden haber 2, 3 preguntas. Sin embargo, hay que tratar la manera de sintetizar y tener esa capacidad de síntesis y ver si en una sola pregunta de investigación puede ir todo. Por ejemplo, si mi tema es prevalencia de sobrepeso, obesidad y factores de riesgo asociados, entonces mi primera pregunta podría ser ¿cuál es la prevalencia? Una segunda pregunta podría ser ¿cuáles son los factores de riesgo asociados? O puede ser una misma donde diga cuál es la prevalencia de sobrepeso, obesidad y los factores de riesgo asociados. Entonces podría ser una sola pregunta tomando en cuenta las 2 variables de estudio o podrían ser 2 preguntas, ¿sí? Ahora ya no vamos a agregar más, ya no le vamos a poner y cuáles son los modificables y en qué influye la alimentación y después cuáles son los no modificables. No, ahí sí ya nos estamos saliendo y la pregunta de investigación tiene que ser lo principal que nosotros vamos a responder. Entonces, porque me preguntaban en la clase pasada, en el otro grupo, ¿cuántas preguntas de investigación pueden haber? ¿Verdad? Entonces yo les digo, sí es cierto que puede haber más de una, pero tampoco vamos a poner 5, ¿verdad? Sino que tratar la manera que sea lo más preciso posible, casi siempre puede responder al objetivo general, ¿verdad? O al título. Y esa es nuestra pregunta principal. Y si acaso hay comprobación de hipótesis, pues va a ser, o sea, lo que queremos nosotros responder. Por ejemplo, eh, la higiene del sueño influye en la obesidad, el sobrepeso, obesidad. Eso podría ser una pregunta de investigación si ese fuera mi tema, mi título, ¿verdad? Si yo quiero saber específicamente, ya un tema de tesis más aterrizado, más específico, donde yo estoy tocando únicamente higiene del sueño y su influencia en la obesidad, por ejemplo. Entonces la pregunta, ahí sí yo voy a confirmar a nivel estadístico si la higiene del sueño en realidad representa un factor de riesgo para la obesidad. Entonces ahí las preguntas van a cambiar dependiendo de nuestros objetivos y de nuestro diseño del estudio. Luego, el segundo elemento es la justificación. Esto indica el por qué y el para qué de la investigación. A veces nosotros sabemos por qué estudiamos medicina, vea, pero no sabemos el para qué. O en toda la toma de decisiones hay que tratar la manera de justificar por qué y el para qué.
que son dos cosas diferentes. Entonces, en una investigación hay que tener claro esos dos elementos, tanto el por qué como el para qué. Y eso nos va a facilitar a nosotros, en realidad, ver si la vamos a realizar, si tiene sentido y si vamos a aportar algo. Expone las razones del investigador, demuestra que el estudio, o sea, hay que demostrar ahí mismo que el estudio es necesario o es prácticamente hay que justificar por qué es necesario este estudio. Y hay que cumplir con los criterios para evaluar la importancia potencial de la investigación. Estos criterios son, primero, saber si es conveniente este estudio, si resulta útil hacerla, para qué sirve esta investigación, si tiene una relevancia social, quiénes se benefician, si es importante para la sociedad, si hay implicaciones prácticas, ¿verdad? O sea, si resuelve algún problema real, práctico, si tienen un valor teórico, o sea, si aporta conocimiento, si desarrolla una nueva teoría, si genera nuevas recomendaciones futuras y por supuesto la utilidad metodológica, o sea, si crea un nuevo instrumento o una herramienta y sugiere nuevos métodos. O sea, por ejemplo, a veces ya hay cuestionarios estandarizados para determinar cuál es la calidad de vida, por ejemplo, en algunas personas. Sin embargo, puede ser que de acuerdo a las nuevas investigaciones, digamos, no, la verdad que este cuestionario o esta escala de medición de actividad física ya está desactualizada. Entonces hay que buscar o de acuerdo a las nuevas tendencias, ¿verdad? De, por ejemplo, las redes sociales o los adolescentes. Entonces ya no van a ser los mismos comportamientos de la gente que actualmente tiene 80 años, por ejemplo. Las adolescencias van cambiando, van evolucionando y a lo mejor hay que cambiar también los instrumentos de escalas de medición de calidad de vida, por ejemplo, o motivación para el estudio. Entonces, son de las cosas que vamos a ir cambiando en el camino y por eso tenemos que decir, bueno, la verdad, ¿aporta algo nuevo en mi estudio? ¿Está adaptado a la coyuntura, a la realidad? Incluso podemos generar un nuevo instrumento o sumar un módulo a un instrumento ya elaborado, ¿verdad? Entonces, tratar la manera de que todo lo que hagamos tenga un sentido, ¿verdad? Un aporte y que no estemos averiguando o estudiando más de lo mismo, más de lo que ya está estudiado. Ahora, el tercer elemento son los objetivos. Entonces, es el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la investigación. Los objetivos es algo sumamente claro y les digo, hay que llevar la secuencia, título, objetivos, variable, cuestionario, porque yo he visto cuestionarios que de repente, si el tema es sobrepeso, obesidad, ¿por qué en el cuestionario me incluyen triglicéridos, colesterol, HDL, LDL? O sea, tu estudio entonces ya no es sobrepeso obesidad, sino que estás hablando de dislipidemias o por lo menos contemplarlo en alguno de los objetivos específicos, porque a veces yo me he encontrado trabajos que hasta ponen creatinina. Entonces yo les digo, es cierto que la hoja de química te da creatinina, te da todo lo que le pidas, si querés hasta tiempos de coagulación puedes pedirle al paciente, pero ¿qué tiene que ver esto con tu tema? No es que ahí estaba en la boleta, no. Entonces, en el cuestionario, si creemos de que cuestionario es ir a agregar preguntas sin ningún sentido a la loca, estamos equivocados. O sea, cada pregunta tiene que responder a la variable y cada variable a un objetivo. Si, por ejemplo, yo estoy preguntando su alimentación, la comida chatarra, por ejemplo, o las comidas altas en grasas, estoy respondiendo a la variable alimentación que forma parte de los factores de riesgo modificables, ¿sí? Que me están respondiendo a mi tema o a mi objetivo principal. Entonces, todo eso tiene que tener una secuencia, cada pregunta que nosotros hagamos en el instrumento. Todo trabajo de investigación es evaluado por el logro de los objetivos de la investigación. Establecen qué pretende nuestro estudio, son las guías claras, ¿verdad?, de nuestro estudio y por eso es bien importante recordarlas durante todo el proceso porque resulta que a veces nos estamos saliendo de estos objetivos. Y sí es cierto que se puede prestar un estudio para incorporar múltiples variables, pero el problema va a ser que nos vamos a llenar de variables, después nos vamos a hallar cómo analizarlas y va a ser esto una mega base de datos que hay varios que van a quedar desperdiciados o no vamos a lograr los objetivos precisos de nuestro estudio. Entonces, yo lo que les recomendaría es que si el tema es demasiado amplio y quieren abarcar muchas cosas, mejor hacer un estudio inicial, ¿verdad? Descriptivo, básico, y posteriormente hacemos análisis secundarios o estudios a mayor profundidad para completar lo que ustedes en este momento se hayan planteado, una problemática, ¿verdad? Estos objetivos deben expresarse con claridad y hay que tenerlos presentes durante toda la investigación y tienen que ser concretos y específicos.
Vaya, por lo general, pues está el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Vea? El objetivo general consiste en enunciar lo que se desea conocer, lo que se desea buscar y lo que se pretende realizar en la investigación. Para el logro del objetivo general, nos apoyamos en la formulación de objetivos específicos. Los objetivos específicos se van realizando en cada una de las etapas de la investigación. Estos objetivos deben ser evaluados en cada paso para conocer los distintos niveles de resultados. Los objetivos específicos son los que se investigan, no es el objetivo general, ya que, o sea, todos los objetivos específicos van a dar respuesta al general. Y se recomienda entre 3 y 5 objetivos específicos. Algunos les pueden decir que a partir de 2 objetivos específicos es válido, ¿verdad? Pero tampoco vayan a poner 10, porque entonces es lo que mencionaba, estamos hablando o estamos abarcando demasiada información. Y ojo, una investigación, a veces creemos que, o el protocolo, ¿verdad? Es de llenarlo de papel, de llenarlo de páginas y entre más hojas tenga es mejor. No, hay que irnos quitando la idea. Si ustedes se fijan, eh, esto pues no puede llevar más de 3 páginas, un planteamiento del problema, el primer capítulo. O sea, es algo corto, breve, preciso, claro, y para decirle al que lo está leyendo por qué usted quiere hacer esta investigación, ¿sí? Incluyendo su justificación, sus objetivos, o sea, cuál es la situación problemática, poniéndonos en contexto. Si la mesa la veíamos blanca y ahora tiene unas manchitas grises, entonces eso es lo que tenemos que exponer y que queremos lograr con esto, ¿sí? Eso es lo principal de este objetivo, de este capítulo, perdón. Entonces vamos en los verbos que son utilizados en los objetivos de los diferentes niveles de pensamiento según la taxonomía de Bloom. No me interesa que se aprendan los verbos, sino que más que todo que ustedes sepan que tienen un sentido, ¿verdad? De acuerdo a los niveles de investigación y o de lo que nosotros queramos lograr el alcance de nuestros resultados en esta investigación, ¿verdad? Por ejemplo, si es generar conocimiento, si es comprensión de un fenómeno, si es la aplicación de alguna técnica, si es el análisis, la síntesis o la evaluación, por ejemplo, de un programa, ¿verdad? O algo de ese tipo. Entonces, en conocimiento puedes definir, repetir, registrar, memorizar, relatar, subrayar, identificar. Y así ustedes van a ver una lista de verbos y no solamente las pueden encontrar así, sino que por niveles de investigación, está el nivel exploratorio, el nivel descriptivo, el nivel relacional, el nivel explicativo y el último, pues el nivel aplicativo, ¿verdad? Entonces, hay objetivos para cada uno de estos niveles. También los pueden encontrar cuáles verbos son para objetivos generales, cuáles son para específicos, pero esto va a depender también del alcance de nuestro estudio. O sea, por ejemplo, nosotros queremos hacer, hay algunos verbos que ponen relacionar o correlacionar y eso ya es análisis estadístico. Entonces, esa ya es otra cosa, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado al utilizar algunos verbos porque unos implican evaluación, otros implican hacer correlación estadística. Entonces, es donde nosotros tenemos que ver específicamente qué queremos lograr con nuestro estudio. El elemento número 4 es la factibilidad y viabilidad del estudio. Recordemos, y esto ya se los había mencionado en la clase de estructura de protocolo, que no es lo mismo, ¿verdad? Una cosa es, o sea, están relacionados, por supuesto. La factibilidad tiene más que todo que ver con lo posible, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, digo que necesito ciertos recursos y son posibles alcanzarlos, entonces es factible, pero la viabilidad tiene que ver más que todo con, bueno, ya los tengo disponibles, ya los tengo aquí. Eso si los tengo aquí, démosle, ¿verdad? O sea, definitivamente es viable y factible. Entonces, ¿es posible llevar a cabo la investigación? ¿Cuánto tiempo tomará en realizar esta investigación? Son de los aspectos que tenemos que preguntarnos. Y hay que considerar siempre la disponibilidad de recursos, tanto financieros, recursos humanos y materiales. ¿Por qué? Porque, o sea, en realidad es parte de la planificación y por eso a un protocolo no debe faltarle ni un presupuesto ni un cronograma, porque si no tenemos el dinero o no tenemos el tiempo para ejecutarlo, entonces o va a ser de mala calidad o lo vamos a estar haciendo a la carrera o no lo vamos a terminar. Entonces es bien importante que definamos muy bien los recursos. Y finalmente, pues las consecuencias que esto pueda tener. O sea, hay elementos éticos y legales de toda investigación. Imagínese usted quiere hacer un estudio de hipertensión arterial en mujeres embarazadas y usted sabe, o de preeclampsia y va a decir, bueno, esta la sulfateo o no la sulfateo, pues entonces al final usted no puede decir, bueno, para fines del estudio una la voy a sulfatear, a otra no, a ver qué sale. O sea, vean ustedes las implicaciones éticas y legales que ese estudio podría llegar a tener. Entonces, por eso es de que hay que siempre pensar si es viable y factible. O sea, es un estudio de esta índole en la que el producto de la concepción o la madre pueden llegar a enfermar
gravemente o pueden llegar incluso a morir, no es ni ético ni legal realizar ese tipo de investigaciones, ¿verdad? Ahora, el último elemento son evaluar las deficiencias en el conocimiento del problema. Esto algunas estructuras de protocolo se los van a pedir, otras no, ¿verdad? Entonces, pero a veces vale la pena colocar, o sea, qué es lo que hace falta estudiar de un estudio o abordar, qué es lo que no se ha considerado y que se ha olvidado. Muchas veces esto mismo puede ir en la justificación. Vea, o sea, ¿por qué usted en este caso quiere hacer la investigación? Porque ha encontrado que hace falta estudiar esto o que no se ha considerado que ya la mesa blanca tiene unas manchitas grises, ¿verdad? O es algo que fue evolucionando en el tiempo. Después de 10 años, las mesas blancas empiezan a tener manchitas grises y así es como en realidad vamos generando las teorías, ¿sí? A partir tanto de la observación como de la investigación. Obviamente la observación científica, ¿vea? No me refiero a una observación así de chambre, sino que ya, aunque muchas veces de tanto ver un fenómeno que es iterativo, que es repetitivo, puede en realidad generarse una teoría y a partir de ahí, pues, puede generar nuevas hipótesis también. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Si hace falta estudiar algo, si es algo que no se ha considerado, por ejemplo, el COVID es algo que nadie de nosotros lo vio en la carrera, vea. O sea, si ni ustedes, mucho menos yo, vea, que me gradué hace años. Pero a lo que voy es que, si ustedes se fijan, van saliendo o van surgiendo nuevas enfermedades o nuevas situaciones dependiendo de la tecnología, de la información. O sea, no sabemos si, por ejemplo, van a haber más enfermedades oculares de tanto ver el celular, vea. Entonces, son de las cosas que van a ir apareciendo en el camino y tenemos que nosotros irnos adaptando a esas situaciones y generando nuevo conocimiento, ¿sí? O actualizarlo. Entonces, así es como la investigación va evolucionando, ¿verdad? Hay que tratar la manera de tener una mente crítica siempre, incluso lo que nosotros les damos aquí en las clases, cuestionenlo, ¿verdad? Vayan a leerlo. Yo les digo, hay bastante información acerca de investigación y si ustedes se leen en cualquier libro de investigación, planteamiento del problema, van a encontrar bastante. Y yo he tratado la manera aquí de sintetizárselos, pero tengan ustedes esa mentalidad crítica, ¿verdad? De que no todo lo que se les dice puede ser cierto. Entonces, antes, por ejemplo, nuestros abuelitos, ¿verdad? La información era súper restringida y casi que lo que el docente les decía era escrito en piedra, ¿verdad? Ahora no. Ahora, de hecho, los docentes somos solamente facilitadores del contenido. ¿Verdad? No tenemos la obligación de darles el 100%. Entonces, esa es la situación que va evolucionando, la educación va evolucionando también y así todos, hasta las investigaciones. ¿Verdad? Quizás lo que no nos cambia mucho en el cuerpo humano es anatomía y fisiología, ¿verdad? Que son libros que si usted los lee, aunque sean de 1980, pues va a encontrar prácticamente los mismos 206 huesos. ¿Verdad? Entonces, así son cositas que tal vez son excepcionales que no cambian. Sin embargo, por ejemplo, la flora intestinal es un órgano prácticamente que últimamente es que ha cobrado un poquito más de importancia. Incluso la flora intestinal tiene que ver con los procesos de sobrepeso, obesidad, ¿vea? Porque una persona que se come un paquete de galletas no le hace nada o no engorda y hay otras que sí. O sea, habría que ver metabolismo, habría que ver flora intestinal también, que tiene mucho que ver con la generación de triglicéridos a partir de la alimentación. ¿Vea? Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que ir averiguando, leyendo, actualizándonos. Y si no tenemos esa cultura o ese hábito de ir a leer, ¿vea? Nos va a costar un poquito más ejercer. Entonces, es bien importante, ustedes aquí después del título no saben para dónde van, ¿vea? Tienen que estar preparados para toda situación. Puede ser que ustedes de aquí elijan a trabajar, puede ser que ustedes elijan ir a estudiar, ¿verdad? Una especialidad, una maestría, salir del país, seguir apoyando aquí que necesitamos, ¿verdad? Entonces, y necesitamos fuerza productiva con mucho conocimiento, ¿verdad? Entonces, recuerden que la medicina es una de las carreras de mayor responsabilidad donde el margen de error tiene que reducirse al máximo, porque, o sea, lo más que podamos reducir por las consecuencias que puede llegar a tener con nuestros pacientes. Vaya, con esto yo termino. Vean ustedes que el planteamiento del problema, o sea, pregunta de investigación, un cuarto de página, vea, justificación, media página, objetivos, media página, viabilidad, factibilidad, otra media página. Y prácticamente no estamos hablando de más de 3, 4 páginas en el primer capítulo. O sea, no nos acostumbremos a que una tesis entre más páginas tenga es mejor. Y aquí en el planteamiento, como el nombre lo dice, le estoy diciendo a mi comunidad, a la gente que me va a leer,
por qué yo consideré que esto es un problema, por qué necesito investigarlo. Entonces no va a ir en la fundamentación teórica, no va a ir en la metodología, mucho menos en resultados. O sea, hay situaciones que tienen que ir aquí, en la introducción, ¿sí? Entonces no nos perdamos. Y cuando yo les diga planteamiento del problema, rapidito van a pensar, bueno, la verdad que aquí tengo que saber yo qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer. Esas son las primeras preguntas que hay que responder en el planteamiento del problema. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? Ajá. ¿Ya se durmieron? No, doctora. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo quedó claro? Aquí he abordado el tema de hoy y el tema del próximo sábado, porque yo había dejado 2 clases para el planteamiento del problema. ¿Verdad? He tratado la manera de sintetizarlo, de darle lo esencial, porque quiero ver si, bueno, mejor dicho, en esta semana queremos terminar lo de los temas de tesis, ¿verdad? Para dárselos a las autoridades y que lo aprueben para que se los podamos compartir